joven pobre convierte chocolate en un imperio millonario, pero un oscuro secreto lo amenaza. Lucas siempre fue un chico diferente. En un barrio humilde de una pequeña ciudad de América Latina, sus manos parecían estar hechas de magia. A apenas 17 años, había descubierto que podía convertir granos de cacao en pequeños pedacitos de felicidad. La gente del barrio lo llamaba el chocolatero del pueblo, pero Lucas soñaba con algo más grande. Cada tarde, mientras el sol se ocultaba, llenaba su cocina de aromas dulces que hacían que los corazones latieran más rápido. Pero su talento lo llevó a la cima, y cuando su primer negocio de chocolates artesanales despegó, todo cambió. Rápidamente, sus pequeñas tabletas se convirtieron en un imperio. Su marca se extendió más allá de las fronteras de su ciudad. Sin embargo, en medio de ese dulce éxito, algo oscuro comenzó a emerger. Una antigua maldición familiar, vinculada a un antepasado olvidado, acechaba en las sombras. Las noches en las que Lucas se encontraba solo, podía sentirlo. Era como un peso en su pecho, un frío que jamás se iba. Cada vez que sus chocolates eran alabados, sentía un nudo en la garganta, como si la felicidad estuviera reservada para otros, no para él. Luego llegó Carla, una periodista decidida a descubrir la verdad tras el fenómeno del chocolate. Mientras investigaba, se dio cuenta de que había algo misterioso en Lucas. Sus ojos reflejaban una mezcla de alegría y tormento. La atracción era inevitable. Ambos compartían risas, pero siempre había un silencio inquietante entre ellos, como si un secreto latente pudiera romper la burbuja de felicidad que habían creado. Mientras Lucas firmaba contratos millonarios y lidiaba con la presión constante del éxito, el monstruo del pasado lo seguía. ¿Debería contarle a Carla sobre su familia? ¿Debía permitir que se entrometiera en la historia que tanto había intentado ocultar? Las dudas lo consumían, y entonces un rival inesperado apareció. Don Felipe, un empresario con el que Lucas había tenido desacuerdos, no se detendría ante nada. Una figura oscura en su vida lo observaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para desmantelar su imperio. Los rumores de la maldición se esparcieron como fuego. Algunos afirmaban que los chocolates de Lucas eran el resultado de prácticas prohibidas. La presión aumentaba y ya no se trataba solo de hacer chocolates, sino de salvar su legado. Con su corazón latiendo en el pecho y la mente agitada, Lucas se encontraba en una encrucijada. Revelar su secreto y poner en riesgo todo lo que había construido, o cerrar la boca y mantener a todos alejados de su oscuro pasado. Cada decisión lo empujaba hacia un abismo. ¿Podría alguna vez liberarse de las cadenas de su antepasado? Mientras se perdía en sus pensamientos, el timbre de su teléfono lo sacó de su trance. Era Carla. Su voz resonaba llena de curiosidad y algo más. ¿Cómo enfrentaría todo esto? «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas respira hondo al escuchar el timbre de su teléfono. Era Carla. Su corazón dio un vuelco y una mezcla de nervios y emoción lo invadió. «Hola, Lucas. Necesito hablar contigo. Hay algo que he descubierto», dijo su voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, escuchó un fuerte golpe en la puerta de su taller.
Se interrumpió. ¿Quién era a esa hora? Sin esperar su respuesta, se precipitó hacia la puerta. Abrió y ahí estaba don Felipe, con una sonrisa que no era más que una mueca. ¿Te parece que puedes burlarte de mí, Lucas? Se acabaron tus días de gloria, dijo, su voz llena de veneno. La mirada de Lucas se oscureció. ¿Qué quieres, Felipe? La tensión era palpable. Pero cuando don Felipe levantó un documento en su mano, el mundo de Lucas se detuvo. Esto es un aviso. Si no recuerdas cómo funcionaban las cosas en tu familia, lo haré por ti. La verdad tiene una forma de salir a la luz, y va a ser delicioso ver cómo te desmoronas. En ese momento, el pánico invadió a Lucas. Sus manos temblaron al asimilar las palabras. Recordó las historias que siempre había oído de su abuela sobre la antigua maldición familiar, secretos guardados que podrían acabar con su sueño. Sabía que don Felipe no solo estaba hablando por hablar, había hecho su tarea. Ahora la amenaza era real. De repente, el teléfono volvió a sonar. Era Carla, insistiendo. «Lucas, tengo algo importante que decirte. Llama a tu madre ahora». Las palabras de Carla resonaron como un eco aterrador en su mente. Sin pensar, se dio vuelta para ir por su teléfono, y ahí, en el espejo del taller, vio su propio reflejo. El miedo estaba pintado en su rostro. «¿Por qué debería hacerlo?», dijo en voz alta. La idea de llamar a su madre lo llenaba de un terror aún más profundo. «Todo está bien, Lucas. No me digas que tu oscuro secreto te está comiendo vivo. Aún debes». Revelárselo a Carla, se decía a sí mismo, recordando sus risas compartidas. Pero el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «Ella merece saberlo», susurró. Pero el temor a perder todo lo que había construido lo ató aún más. De repente la puerta se abrió de nuevo, y un estallido de luces deslumbrantes iluminó el taller. Eran cámaras, micrófonos y un grupo de periodistas, liderados por Carla, que entraba rápidamente, buscando la primicia. «Lucas, lo siento, pero es inevitable. La gente necesita saber esto», dijo mientras el flash de las cámaras estallaba a su alrededor. Un grito detrás de ellos rompió el aire. «No lo hagas, Lucas». Era su madre, pálida y asustada, como si hubiera visto un fantasma. El impulso irracional de salir corriendo apareció, pero el horror grabó a Lucas en su lugar. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro, mientras su madre avanzaba. Y ahí, entre los gritos de los periodistas y las advertencias de su madre, se dio cuenta de algo devastador. «Ahora ya no hay vuelta atrás. La maldición está ligada a ti, Lucas. Tenemos secretos que te pueden destruir. Y lo peor, lo tengo que contarte ahora». Su madre reveló, con lo que parecía un aire de resignación, como si la verdad siguiente fuera un destino inevitable. El mundo de Lucas se desmoronó en un instante. Lo que creía conocer, su vida y su futuro, temblaba bajo el impacto de esas palabras que podían cambiarlo todo. Mientras las luces parpadeaban y las preguntas se acumulaban, Lucas se sintió atrapado en un vendaval. ¿Qué secretos ocultaba su madre? ¿Cómo la maldición familiar podía afectar su imperio? En medio de su confusión, sintió que el frío del pasado lo envolvía aún más. Un hilo de esperanza se aferró en su interior, pero ¿sería suficiente para enfrentarse a lo que estaba por venir? Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las cámaras, los murmullos, la expresión de horror en el rostro de su madre. Todo se mezclaba en un torbellino de confusión. «¿Qué secretos, mamá? Háblame». Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, pero el pánico lo llevaba al límite. Esto no podía estar sucediendo. «Lucas, hay cosas que nunca te conté. La maldición no solo te afecta a ti. Está conectada con toda la familia. Tu abuelo, él hizo un pacto terrible por el éxito». Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. La verdad era como el cacao amargo.
que necesitaba ser procesado antes de convertirse en algo dulce. Pero esta verdad lo dejaba helado. No, esto no puede ser verdad. Lucas gritó, atragantándose con la revelación. Sus manos temblaban. Entre las luces y las voces, recordó el cariño de su abuela cuando le contaba leyendas sobre la familia. Siempre advertencias en un tono melancólico. Todo ahora tenía sentido, y a la vez, no. Don Felipe sonrió con malicia, disfrutando del espectáculo en el taller. ¿No es maravilloso, Lucas? Todo lo que construiste puede desvanecerse con un solo secreto. La gente ama un escándalo, y tienes uno brillante aquí. La tensión era espesa, palpable como el chocolate denso en una olla. Los periodistas comenzaron a intercambiar miradas codiciosas. Cámaras en alto, listos para capturar cada gesto. La atmósfera se tornó pesada. La madre de Lucas avanzó hacia él, con lágrimas que brillaban en sus ojos. Perdona, hijo. No quería que esto te afectara. La verdad puede destruirlo todo. Pero antes de que terminara, un grito desgarrador resonó desde la entrada del taller. ¡Mamá! Era la hermana de Lucas, Valeria, que entró tambaleándose con una expresión de terror puro en su rostro. Están viniendo por nosotras. Ellos saben. La mirada de Valeria brillaba con miedo, y el tiempo pareció detenerse mientras todos procesaban esa declaración. ¿Quiénes vienen? La mente de Lucas se congeló, y su corazón bombeaba como un tambor ensordecedor. ¿Qué quieres decir? ¿Qué saben? La confusión se tornó en un pánico palpable. En la aglomeración de periodistas, Lucas sintió que su vida se convertía en un espectáculo público. Cada mirada los juzgaba. Cada flash de cámara era una acusación. «Es don Felipe», Valeria gritó, acercándose a su hermano. «Él está detrás de esto. Todo lo que le hagas a tu familia caerá sobre ti. No solo estamos hablando de chocolates, estamos hablando de nuestras vidas». El eco de sus palabras resonó. ¿Podía estar tan profundo el abismo? Desde la esquina, don Felipe sonrió, satisfecho. «Eso es, Lucas. Tu familia tiene un pasado oscuro, y yo sé cada detalle. Sabía que el día que llegara tu éxito, se desataría el caos. La maldición no es solo un cuento de fantasía. Es real, así como lo que está por venir». La postura de Lucas se enderezó, un nuevo fuego en su interior. Pero lo que vino a continuación lo tomó por sorpresa. Su madre, con la voz frágil pero decidida, soltó una bomba que dejaría a todos helados. «Lucas, tu padre, no es tu padre. Fue un hombre que se involucró en la familia viniendo de un lugar oscuro. La verdad me persiguió desde el día que naciste». El golpe fue devastador. Todo lo que conocía, todas las certezas, se desmoronaron a su alrededor. El aire se volvió espeso, su mente giró. ¿Cómo podía ser? Pese a la tristeza, una chispa de deseo de descubrir la verdad ardía en él. Las cámaras capturaron cada reacción, cada momento de incredulidad. Lucas, mirando a su madre, no sabía si quería gritar, llorar o contraatacar. La confusión reinaba. Y claro, la amenaza de don Felipe era más real que nunca. «Dame 5 minutos». Su voz salió como un rugido. «Necesito saber más sobre todo esto». La multitud se agitó, los murmullos crecieron, la tensión se palpaba. Las certezas de Lucas se esfumaban, y en su anhelo de verdad, la sombra del pasado se cernía sobre él. ¿Qué haría ahora? ¿Podría enfrentar todo esto? ¿Y aquellos que venían por ellos? Dentro de él, el caos aumentaba. Su mundo estaba desmoronándose, y todo se complicaba. Mientras Valeria y su madre lo miraban, esperando respuestas, Lucas se dio cuenta de que estaba atrapado en una tormenta. ¿Qué futuro lo esperaba en esta oscuridad? Las luces de las cámaras parpadeaban, pero en su mente
la imagen de su imperio se fracturaba. Todo estaba en juego, y el tiempo se agotaba. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las cámaras, los murmullos, la expresión de horror en el rostro de su madre. Todo se mezclaba en un torbellino de confusión. ¿Qué secretos, mamá? Háblame. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, pero el pánico lo llevaba al límite. Esto no podía estar sucediendo. Lucas, hay cosas que nunca te conté. La maldición no solo te afecta a ti, está conectada con toda la familia. Tu abuelo, él hizo un pacto terrible por el éxito. Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. La verdad era como el cacao amargo, que necesitaba ser procesado antes de convertirse en algo dulce. Pero esta verdad lo dejaba helado. ¡No! ¡Esto no puede ser verdad!, Lucas gritó, atragantándose con la revelación. Sus manos temblaban. Entre las luces y las voces, recordó el cariño de su abuela cuando le contaba leyendas sobre la familia. Siempre advertencias, en un tono melancólico. Todo ahora tenía sentido. Y a la vez, no. Don Felipe sonrió con malicia, disfrutando del espectáculo en el taller. ¿No es maravilloso, Lucas? Todo lo que construiste puede desvanecerse con un solo secreto. La gente ama un escándalo, y tienes uno brillante aquí. La tensión era espesa, palpable como el chocolate denso en una olla. Los periodistas comenzaron a intercambiar miradas codiciosas, cámaras en alto, listos para capturar cada gesto. La atmósfera se tornó pesada. La madre de Lucas avanzó hacia él, con lágrimas que brillaban en sus ojos. Perdona, hijo, no quería que esto te afectara. La verdad puede destruirlo todo. Pero antes de que terminara, un grito desgarrador resonó desde la entrada del taller. ¡Mamá! Era la hermana de Lucas, Valeria, que entró tambaleándose, con una expresión de terror puro en su rostro. Están viniendo por nosotras. Ellos saben. La mirada de Valeria brillaba con miedo, y el tiempo pareció detenerse mientras todos procesaban esa declaración. ¿Quiénes vienen? La mente de Lucas se congeló, y su corazón bombeaba como un tambor ensordecedor. ¿Qué quieres decir? ¿Qué saben? La confusión se tornó en un pánico palpable. En la aglomeración de periodistas, Lucas sintió que su vida se convertía en un espectáculo público. Cada mirada los juzgaba. Cada flash de cámara era una acusación. «¡Es don Felipe!», Valeria gritó, acercándose a su hermano. «Él está detrás de esto. Todo lo que le hagas a tu familia caerá sobre ti». No solo estamos hablando de chocolates, estamos hablando de nuestras vidas. El eco de sus palabras resonó. ¿Podía estar tan profundo el abismo? Desde la esquina, don Felipe sonrió, satisfecho. Eso es, Lucas. Tu familia tiene un pasado oscuro, y yo sé cada detalle. Sabía que el día que llegara tu éxito, se desataría el caos. La maldición no es solo un cuento de fantasía, es real, así como lo que está por venir. La postura de Lucas se enderezó, un nuevo fuego en su interior, pero lo que vino a continuación lo tomó por sorpresa. Su madre, con la voz frágil pero decidida, soltó una bomba que dejaría a todos helados. Lucas, tu padre no es tu padre. Él fue un hombre que se involucró en la familia, viniendo de un lugar oscuro. La verdad me persiguió desde el día que naciste. El golpe fue devastador. Todo lo que conocía, todas las certezas, se desmoronaron a su alrededor. El aire se volvió espeso. Su mente giró. ¿Cómo podía ser? Pese a la tristeza, una chispa de deseo de descubrir la verdad ardía en él. Las cámaras capturaron cada reacción, cada momento de incredulidad. Lucas, mirando a su madre, no sabía si quería gritar, llorar
o contraatacar. La confusión reinaba, y claro, la amenaza de don Felipe era más real que nunca. «Dame 5 minutos». Su voz salió como un rugido. «Necesito saber más sobre todo esto». La multitud se agitó. Los murmullos crecieron. La tensión se palpaba. «Lucas, no tienes idea de lo que está en juego. Puedo perderlo todo, y lo sabes». Ella susurró. Su rostro empalideció. «La verdad no solo te afectará a ti. Hay un precio que pagar». De repente, una figura se abalanzó hacia Lucas desde el grupo de periodistas. Era un hombre de aspecto amenazante, con una cicatriz marcada en el rostro. «Tú no puedes esconderte. La sangre llama, Lucas. Aún no sabes qué horror se avecina». El tiempo pareció congelarse. Todos miraron al intruso, incluidos don Felipe y su madre, pero Lucas sintió que el aire se aglutinaba en su pecho, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía de él? El horror se adueñaba de su ser. «¡Detente!», gritó Lucas, pero el hombre no hizo caso, acercándose más, como un depredador acechando a su presa. «Lo que busco va más allá de tus chocolates. Van a salir verdades que desearías no haber conocido. Tu familia está marcada, y yo soy solo el principio». Un silencio absoluto llenó el taller. El golpe de las palabras del extraño resonó con una fuerza devastadora. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? La mirada de su madre, llena de terror, lo dejó sin aliento. «Tienes que decidir. Lucas, tu pasado quiere alcanzarte o luchar por tu futuro», dijo su madre, su voz quebrada. Las miradas se centraron en él, la expectación palpable, mientras el intruso sonreía de manera siniestra, como un espectador disfrutando del drama que se desataba. Todo estaba en juego. Las luces de las cámaras parpadeaban, y la incertidumbre envolvía a Lucas. ¿Podría asumir la carga de un legado lleno de secretos? ¿Y aquel hombre que había irrumpido en su vida, qué papel jugaría en este caos? Las preguntas latían en su mente, y el tiempo se agotaba. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las cámaras, los murmullos, la expresión de horror en el rostro de su madre. Todo se mezclaba en un torbellino de confusión. «¿Qué secretos, mamá? Háblame». Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, pero el pánico lo llevaba al límite. «Esto no podía estar sucediendo. Hay cosas que nunca te conté. La maldición no solo te afecta a ti, está conectada con toda la familia. Tu abuelo, él hizo un pacto terrible por el éxito». Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. La verdad era como el cacao amargo, que necesitaba ser procesado antes de convertirse en algo dulce. Pero esta verdad lo dejaba helado. «No, esto no puede ser verdad», Lucas gritó, atragantándose con la revelación. Sus manos temblaban. Entre las luces y las voces, recordó el cariño de su abuela, cuando le contaba leyendas sobre la familia, siempre advertencias en un tono melancólico. Todo ahora tenía sentido y a la vez no. Don Felipe sonrió con malicia, disfrutando del espectáculo en el taller. «¿Es maravilloso, Lucas? Todo lo que construiste puede desvanecerse con un solo secreto. La gente ama un escándalo, y tienes uno brillante aquí». La tensión era espesa, palpable como el chocolate denso en una olla. Los periodistas comenzaron a intercambiar miradas codiciosas, cámaras en alto, listos para capturar cada gesto. La atmósfera se tornó pesada. La madre de Lucas avanzó hacia él, con lágrimas que brillaban en sus ojos. «Perdona, hijo. No quería que esto te afectara. La verdad puede destruirlo todo». Pero antes de que terminara, un grito desgarrador resonó desde la entrada del taller. «Mamá», era la hermana de Lucas. Valeria, que entró tambaleándose, con una expresión de terror puro en su rostro. «Están viniendo por nosotras. Ellos saben». La mirada de Valeria brillaba con miedo, y el tiempo pareció detenerse mientras todos procesaban esa declaración. «¿Quiénes vienen?»,
La mente de Lucas se congeló, y su corazón bombeaba como un tambor ensordecedor. ¿Qué quieres decir? ¿Qué saben? La confusión se tornó en un pánico palpable. En la aglomeración de periodistas, Lucas sintió que su vida se convertía en un espectáculo público. Cada mirada los juzgaba, cada flash de cámara era una acusación. «Es don Felipe», Valeria gritó, acercándose a su hermano. «Él está detrás de esto. Todo lo que le hagas a tu familia caerá sobre ti. No solo estamos hablando de chocolates, estamos hablando de nuestras vidas». El eco de sus palabras resonó. ¿Podía estar tan profundo el abismo? Desde la esquina, don Felipe sonrió, satisfecho. «Eso es, Lucas, tu familia tiene un pasado oscuro. Y yo sé cada detalle. Sabía que el día que llegara tu éxito, se desataría el caos. La maldición no es solo un cuento de fantasía, es real, así como lo que está por venir». La postura de Lucas se enderezó, un nuevo fuego en su interior, pero lo que vino a continuación lo tomó por sorpresa. Su madre, con la voz frágil pero decidida, soltó una bomba que dejaría a todos helados. «Lucas, tu padre no es tu padre. Él fue un hombre que se involucró en la familia viniendo de un lugar oscuro. La verdad me persiguió desde el día que naciste. El golpe fue devastador. Todo lo que conocía, todas las certezas, se desmoronaron a su alrededor. El aire se volvió espeso, su mente giró. ¿Cómo podía ser? Pese a la tristeza, una chispa de deseo de descubrir la verdad ardía en él. Las cámaras capturaron cada reacción, cada momento de incredulidad. Lucas, mirando a su madre, no sabía si quería gritar, llorar o contraatacar. La confusión reinaba, y claro, la amenaza de don Felipe era más real que nunca. «Dame 5 minutos». Su voz salió como un rugido. «Necesito saber más sobre todo esto». La multitud se agitó. Los murmullos crecieron. La tensión se palpaba. «Lucas, no tienes idea de lo que está en juego. Puedo perderlo todo, y lo sabes». Ella susurró. Su rostro empalideció. «La verdad no solo te afectará a ti. Hay un precio que pagar». De repente, la figura de aquel hombre amenazante se abalanzó nuevamente, interrumpiendo el aire tenso. «No esperes más, Lucas», dijo mientras su mirada se fijaba en la madre de Lucas. «La señal ha llegado. El tiempo de la revelación ha comenzado». En ese momento, una explosión resonó detrás de ellos, y una nube de polvo llenó el taller. La multitud gritó al unísono, y en medio del caos Lucas se dio cuenta de que el hombre había sacado un objeto afilado de su abrigo. «¡Atrás!», gritó Valeria, mientras empujaba a Lucas hacia un lado. Lucas miró hacia su madre y vio su rostro de horror al ver al extraño acercarse. «¡Mamá!», gritó, pero la confusión reinaba, y en un instante el hombre se lanzó hacia ella, y un grito desgarrador llenó el aire. Lucas se congeló. La escena se tornó borrosa. Todo sucedía a gran velocidad. El hombre cayó al suelo, y Lucas sintió algo helado correr por sus venas. Había algo más entre su madre y ese extraño. Pero no podía pensar. Estaba sintiendo la sensación de la pérdida, del caos, de que todo lo que había construido se desmoronaba. En medio del tumulto, lo que más le impactó fue descubrir que su madre abrazaba al hombre en el suelo y con su mano temblorosa susurraba su nombre. «Javier, no, no puede ser». Lucas se sintió vacío, como si el mundo entero se hubiera parado y todo lo conocido se estuviera alejando. La mirada de su madre, ahora temblorosa, le decía más que 1000 palabras. «Lucas, es tu verdadero padre». El aire se cortó, y mientras las cámaras capturaban su rostro de incredulidad, Lucas sintió que su vida estaba a punto de dar un giro que nunca podría haber imaginado. ¿Qué significaba esto? Todo había cambiado. ¿Qué pasaría con el imperio? ¿Con su familia?
Las luces parpadeaban y el miedo se apoderaba del ambiente. Su madre le estaba revelando un secreto más oscuro que la maldición. El eco de su nombre resonaba como un grito en su mente. Javier, no puede ser. En medio de la confusión, todo lo que él creía se desmoronaba, y el caos de ese momento lo dejó tembloroso, preguntándose si alguna vez podría reconstruir su mundo después de esto. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta revelación? ¿Qué haría a continuación? Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las cámaras, los murmullos, la expresión de horror en el rostro de su madre. Todo se mezclaba en un torbellino de confusión. ¿Qué secretos, mamá? Háblame. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, pero el pánico lo llevaba al límite. Esto no podía estar sucediendo. Lucas, hay cosas que nunca te conté. La maldición no solo te afecta a ti, está conectada con toda la familia. Tu abuelo, él hizo un pacto terrible por el éxito. Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. La verdad era como el cacao amargo, que necesitaba ser procesado antes de convertirse en algo dulce. Pero esta verdad lo dejaba helado. No, esto no puede ser verdad, Lucas gritó, atragantándose con la revelación. Sus manos temblaban. Su mirada se detenía entre su madre y don Felipe, quien sonreía de una manera malévola, disfrutando de la tormenta que había desatado. ¿No es maravilloso, Lucas? Todo lo que construiste puede desvanecerse con un solo secreto. La gente ama un escándalo, y tienes uno brillante aquí. Las palabras de don Felipe eran veneno en el aire. Cada frase era un eco de su propia pesadilla. Pero antes de que pudiera asimilar todo, un grito desgarrador resonó desde la entrada del taller. ¡Mamá! Era Valeria, con una expresión de terror puro en su rostro. Están viniendo por nosotras, ellos saben. La atmósfera se volvió densa. Lucas sentía que el tiempo se detenía mientras cada palabra penetra en su mente como un estilete. Valeria miró a Lucas y a su madre, el miedo palpable en sus ojos. «Es don Felipe», gritó de nuevo, acercándose. «Todo lo que le hagas a tu familia caerá sobre ti. No solo estamos hablando de chocolates, estamos hablando de nuestras vidas». La tensión crecía. Lucas sabía que la sombra de su pasado lo acechaba, pero este era un nuevo nivel de horror. Don Felipe permanecía en el fondo, como un espectador que disfrutaba del espectáculo. «Lucas, escúchame», dijo su madre, su voz temblando. «La verdad no solo afecta tu imperio, también nuestra existencia. Hay un precio que pagar». En ese instante, alguien más irrumpió en la sala. Un hombre alto y delgado, con una cicatriz en la mejilla y mirada intensa, apareció en medio del caos. ¿El precio? Solo hay un camino, Lucas. Tienes que decidir pronto, porque el tiempo se agota. Era como si este extraño hubiese salido de una pesadilla. Los murmullos se intensificaron entre los periodistas, quienes ya tenían sus cámaras enfocadas, ansiosos por un nuevo giro en esta historia. «¿Quién eres tú?», exigió Lucas, dejando que su desafío dominara el miedo que lo envolvía. El hombre sonrió de manera siniestra, disfrutando de los ojos observadores que les rodeaban. «Tu verdadero padre estaba en un lugar oscuro. La maldición no es lo único que has heredado. ¿Lo sabías?» «Basta», gritó la madre de Lucas, su voz quebrada pero firme. «No lo escuches, Lucas». Pero las palabras del extraño ya habían sembrado la semilla de la duda en su corazón. La verdad sobre su padre, la maldición, todo se entrelazaba como hilos desgastados. «Necesito saber la verdad», susurró Lucas, sintiendo el peso de las palabras que apenas se atrevían a salir. «Dímelo todo». Una risa áspera escapó de los labios del hombre, mientras daba un paso hacia adelante.
La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Tu madre siempre temió que lo supieras. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear, y una explosión retumbó, sacudiendo el taller. La confusión reinó mientras todos se voltearon hacia la luz brillante en la esquina. Los periodistas comenzaron a gritar. En medio del caos, el extraño aprovechó la oportunidad. No puedes escapar de tu destino, Lucas. Estaremos esperando. Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció en la niebla de humo que llenaba el cuarto. El tiempo se detuvo. Lucas sintió que el frío de la verdad se apoderaba de él. Su mundo se había oscurecido de una manera que jamás podría haber anticipado. La revelación sobre su padre, la maldición, este hombre desconocido, todo se entrelazaba en un enigma aterrador. Lucas, la voz de Valeria lo trajo de vuelta. Su madre lo miraba con un horror palpable. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Lucas se sentía perdido, su mente girando. Todo se ha desmoronado. Mientras las luces parpadeaban y el caos reinaba, una sensación helada creció dentro de él. Aquella revelación no solo afectaba su imperio, era mucho más personal, más doloroso. Los murmullos de los periodistas se desvanecieron, dejando solo el eco de la incertidumbre y la angustia en el aire. La atmósfera se llenó de preguntas sin respuesta, y Lucas se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La maldición que creía que había olvidado ahora volvía a acecharlo, y un nuevo enemigo estaba en juego, uno que conocía los secretos familiares más oscuros. Aún no sabía cuáles eran las verdaderas consecuencias. ¿Podría salvar a su familia? ¿O estaba destinado a repetir la historia? Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las cámaras, los murmullos, la expresión de horror en el rostro de su madre. Todo se mezclaba en un torbellino de confusión. ¿Qué secretos, mamá? Háblame. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, pero el pánico lo llevaba al límite. Esto no podía estar sucediendo. Lucas, hay cosas que nunca te conté. La maldición no solo te afecta a ti, está conectada con toda la familia. Tu abuelo, él hizo un pacto terrible por el éxito. Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. La verdad era como el cacao amargo, que necesitaba ser procesado antes de convertirse en algo dulce. Pero esta verdad lo dejaba helado. No, esto no puede ser verdad. Lucas gritó, atragantándose con la revelación. Sus manos temblaban. Su mirada se detenía entre su madre y don Felipe, quien sonreía de una manera malévola, disfrutando de la tormenta que había desatado. ¿No es maravilloso, Lucas? Todo lo que construiste puede desvanecerse con un solo secreto. La gente ama un escándalo, y tienes uno brillante aquí. Las palabras de don Felipe eran veneno en el aire. Cada frase era un eco de su propia pesadilla. Pero antes de que pudiera asimilar todo, un grito desgarrador resonó desde la entrada del taller. «Mamá», era Valeria, con una expresión de terror puro en su rostro. «Están viniendo por nosotras. Ellos saben». La atmósfera se volvió densa. Lucas sentía que el tiempo se detenía mientras cada palabra penetra en su mente como un estilete. Valeria miró a Lucas y a su madre, el miedo palpable en sus ojos. Gritó de nuevo, acercándose. «Todo lo que le hagas a tu familia caerá sobre ti. No solo estamos hablando de chocolates, estamos hablando de nuestras vidas». La tensión crecía. Lucas sabía que la sombra de su pasado lo acechaba, pero este era un nuevo nivel de horror. Don Felipe permanecía en el fondo, como un espectador que disfrutaba del espectáculo. «Lucas, escúchame», dijo su madre, su voz temblando. «La verdad no solo afecta a tu imperio, también nuestra existencia. Hay un precio que pagar». En ese instante, alguien más irrumpió en la sala. Un hombre alto y delgado, con una cicatriz en la mejilla y mirada intensa, apareció en medio del caos.
¿El precio? Solo hay un camino, Lucas. Tienes que decidir pronto, porque el tiempo se agota. Era como si este extraño hubiese salido de una pesadilla. Los murmullos se intensificaron entre los periodistas, quienes ya tenían sus cámaras enfocadas, ansiosos por un nuevo giro en esta historia. ¿Quién eres tú?, exigió Lucas, dejando que su desafío dominara el miedo que lo envolvía. El hombre sonrió de manera siniestra, disfrutando de los ojos observadores que le rodeaban. Tu verdadero padre estaba en un lugar oscuro. La maldición no es lo único que has heredado. ¿Lo sabías? Basta, gritó la madre de Lucas, su voz quebrada pero firme. No lo escuches, Lucas. Pero las palabras del extraño ya habían sembrado la semilla de la duda en su corazón. La verdad sobre su padre, la maldición, todo se entrelazaba como hilos desgastados. Necesito saber la verdad, susurró Lucas, sintiendo el peso de las palabras que apenas se atrevían a salir. Dímelo todo. Una risa áspera escapó de los labios del hombre mientras daba un paso hacia adelante. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Tu madre siempre temió que lo supieras. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear y una explosión retumbó, sacudiendo el taller. La confusión reinó mientras todos se voltearon hacia la luz brillante en la esquina. Los periodistas comenzaron a gritar. En medio del caos, el extraño aprovechó la oportunidad. No puedes escapar de tu destino, Lucas. Te estaremos esperando. Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció en la niebla de humo que llenaba el cuarto. El tiempo se detuvo. Lucas sintió que el frío de la verdad se apoderaba de él. Su mundo se había oscurecido de una manera que jamás podría haber anticipado. La revelación sobre su padre, la maldición, este hombre desconocido, todo se entrelazaba en un enigma aterrador. ¡Lucas! La voz de Valeria lo trajo de vuelta. Su madre lo miraba con un horror palpable. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Lucas se sentía perdido, su mente girando. Todo se ha desmoronado. Mientras las luces parpadeaban y el caos reinaba, una sensación helada creció dentro de él. Aquella revelación no solo afectaba su imperio, era mucho más personal, más doloroso. De repente, la puerta principal del taller se abrió de golpe, y un grupo de hombres en traje irrumpió, usando una chaqueta negra. «¡Lucas Fernández!», gritó el líder, su voz resonante en medio del alboroto. «Estamos aquí para detenerte. Tienes que venir con nosotros». La multitud se dispersó. Algunos gritaron y otros se escondieron. Lucas no podía creerlo. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí?» «Tu familia está involucrada en algo ilegal. Estamos aquí para investigar». Las palabras del hombre lo golpearon como un rayo. Su madre palideció. «No, eso no puede ser. No puedes». Pero el hombre continuó. «Lo sentimos, pero la ley tiene que hacerse cumplir». Lucas sintió que se le caía el mundo. La verdad que pensaba que era su secreto, ahora era una cuestión de vida o muerte. «No tengo nada que ver con eso. Solo quiero salvar mi negocio». El hombre no flaqueó. «Es demasiado tarde. Has de enfrentar la maldición y las decisiones de tu abuelo. Tu historia no terminará aquí». Una oleada de pánico recorrió el cuerpo de Lucas. La atención del resto se centraba en él, ojos llenos de curiosidad y miedo. «¿Qué está pasando?», Lucas gritó desesperado, viendo cómo su familia era arrinconada por el caos que él había desatado. El sonido de las cámaras y murmullos aumentaba. La revelación se sentía implacable, y Lucas supo que todo estaba a punto de cambiar. La báscula de la tragedia estaba en su contra, y él sería quien tendría que cargar con el peso de la verdad, aunque no sabía a dónde lo llevaría. ¿Podría salvar a su familia, o estaba destinado a perderlo todo en esta tormenta imparable? La pregunta quedó flotando en el aire denso del taller.
Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las cámaras, los murmullos, la expresión de horror en el rostro de su madre. Todo se mezclaba en un torbellino de confusión. «¿Qué secretos, mamá? Háblame». Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, pero el pánico lo llevaba al límite. Esto no podía estar sucediendo. Lucas, hay cosas que nunca te conté. La maldición no solo te afecta a ti, está conectada con toda la familia. Tu abuelo, él hizo un pacto terrible por el éxito. Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. La verdad era como el cacao amargo, que necesitaba ser procesado antes de convertirse en algo dulce. Pero esta verdad lo dejaba helado. «No, esto no puede ser verdad», Lucas gritó, atragantándose con la revelación. Sus manos temblaban. Su mirada se detenía entre su madre y don Felipe, quien sonreía de una manera malévola, disfrutando de la tormenta que había desatado. «¿No es maravilloso, Lucas? Todo lo que construiste puede desvanecerse con un solo secreto. La gente ama un escándalo, y tienes uno brillante aquí». Las palabras de don Felipe eran veneno en el aire. Cada frase era un eco de su propia pesadilla. Pero antes de que pudiera asimilar todo, un grito desgarrador resonó desde la entrada del taller. «¡Mamá!». Era Valeria, con una expresión de terror puro en su rostro. «Están viniendo por nosotras, ellos saben». La atmósfera se volvió densa. Lucas sentía que el tiempo se detenía mientras cada palabra penetraba en su mente como un estilete. Valeria miró a Lucas y a su madre, el miedo palpable en sus ojos. «¡Es don Felipe!», gritó de nuevo, acercándose. «Todo lo que le hagas a tu familia caerá sobre ti. No solo estamos hablando de chocolates, estamos hablando de nuestras vidas». La tensión crecía. Lucas sabía que la sombra de su pasado lo acechaba, pero este era un nuevo nivel de horror. Don Felipe permanecía en el fondo, como un espectador que disfrutaba del espectáculo. «Lucas, escúchame», dijo su madre, su voz temblando. «La verdad no solo afecta a tu imperio, también nuestra existencia. Hay un precio que pagar». En ese instante, alguien más irrumpió en la sala. Un hombre alto y delgado, con una cicatriz en la mejilla y mirada intensa, apareció en medio del caos. «¿El precio? Solo hay un camino, Lucas. Tienes que decidir pronto, porque el tiempo se agota». Era como si este extraño hubiese salido de una pesadilla. Los murmullos se intensificaron entre los periodistas, quienes ya tenían sus cámaras enfocadas, ansiosos por un nuevo giro en esta historia. «¿Quién eres tú?», exigió Lucas, dejando que su desafío dominara el miedo que lo envolvía. El hombre sonrió de manera siniestra, disfrutando de los ojos observadores que les rodeaban. «Tu verdadero padre estaba en un lugar oscuro. La maldición no es lo único que has heredado. ¿Lo sabías?». «¡Basta!», gritó la madre de Lucas, su voz quebrada pero firme. «No lo escuches, Lucas». Pero las palabras del extraño ya habían sembrado la semilla de la duda en su corazón. La verdad sobre su padre, la maldición, todo se entrelazaba como hilos desgastados. «Necesito saber la verdad», susurró Lucas, sintiendo el peso de las palabras que apenas se atrevían a salir. «Dímelo todo». Una risa áspera escapó de los labios del hombre mientras daba un paso hacia adelante. «La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Tu madre siempre temió que lo supieras». En ese instante, las luces comenzaron a parpadear y una explosión retumbó, sacudiendo el taller. La confusión reinó mientras todos se voltearon hacia la luz brillante en la esquina. Los periodistas comenzaron a gritar. En medio del caos, el extraño aprovechó la oportunidad. «No puedes escapar de tu destino, Lucas. Te estaremos esperando». Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció en la niebla de humo que llenaba el cuarto. El tiempo se detuvo. Lucas sintió que el frío de la verdad se apoderaba de él.
Su mundo se había oscurecido de una manera que jamás podría haber anticipado. La revelación sobre su padre, la maldición. Este hombre desconocido, todo se entrelazaba en un enigma aterrador. Lucas, la voz de Valeria, lo trajo de vuelta. Su madre lo miraba con un horror palpable. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Lucas se sentía perdido, su mente girando. Todo se ha desmoronado. Mientras las luces parpadeaban y el caos reinaba, una sensación helada creció dentro de él. Aquella revelación no solo afectaba a su imperio, era mucho más personal, más doloroso. Y en medio de ese caos, una de las cámaras comenzó a grabar el rostro de su madre, mientras ella miraba fijamente hacia el suelo. No, no puede ser, murmuró, como si viera un fantasma. Lucas se acercó corriendo. ¿Qué pasa, mamá? Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. No, por favor, no, dijo, y en ese momento, la puerta se derribó. Un grupo de hombres armados entró, y el taller estalló en un griterío. «Lucas, Fernández, ven con nosotros», gritaron mientras empujaban a Valeria y a su madre hacia un lado. «No hay tiempo, el trato se ha roto, el pasado no olvidará». El corazón de Lucas latía con fuerza. «¡Muévanse!», gritó mientras la confusión reinaba a su alrededor. De repente, sintió un golpeteo en su pecho. No era solo el miedo, era un reconocimiento. Algo en la forma en que hablaban esos hombres, en su mirada calculadora. De pronto, una de las cámaras giró, capturando una imagen clara de uno de los hombres que llevaba un medallón en el cuello. Lucas se congeló. «¡Es él! ¡El hombre que vi en las fotos viejas!», gritó, apenas consciente de que había dado un paso adelante. Así era como su abuelo se veía. Surge la pregunta, ¿qué demonios está pasando aquí? Una tensión latente llenó el aire. El medallón brillaba, casi como un símbolo, en un abrir y cerrar de ojos. La dinámica cambió. Todo se volvió personal. La historia de su familia, entrelazada con secretos oscuros, ahora se extendía como una red ante sus ojos. Las luces del taller parpadearon desgarradoramente, lanzando sombras inquietantes que transformaron el espacio en una escena de terror palpable. Lucas, presa del pánico y el asombro, supo que debía enfrentarse a su destino. Pero antes de que hubiera tiempo para un pensamiento claro, los hombres comenzaron a acercarse. Revelaciones desgarradoras estaban al borde. El lazo entre el pasado y el presente ya no era una historia, era una realidad que se materializaba en cada rincón del taller, y Lucas se dio cuenta de que el futuro de su familia estaba en peligro. ¿Podría salvarlos antes que la maldición reclamara lo que había construido? La verdadera naturaleza de su existencia estaba a punto de revelarse, y el tiempo se agotaba. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las cámaras, los murmullos, la expresión de horror en el rostro de su madre, todo se mezclaba en un torbellino de confusión. «¿Qué secretos, mamá? Háblame». Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, pero el pánico lo llevaba al límite. Esto no podía estar sucediendo. «Lucas, hay cosas que nunca te conté. La maldición no solo te afecta a ti, está conectada con toda la familia. Tu abuelo, él hizo un pacto terrible por el éxito». Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. La verdad era como el cacao amargo, que necesitaba ser procesado antes de convertirse en algo dulce. Pero esta verdad lo dejaba helado. «No, esto no puede ser verdad», Lucas gritó, atragantándose con la revelación. Sus manos temblaban. Su mirada se detenía entre su madre y don Felipe, quien sonreía de una manera malévola, disfrutando de la tormenta que había desatado. «¿No es maravilloso, Lucas? Todo lo que construiste puede desvanecerse con un solo secreto. La gente ama un escándalo, y tienes uno brillante aquí». Las palabras de don Felipe eran veneno en el aire. Cada frase era un eco de su propia pesadilla. Pero antes de que pudiera asimilar todo,
Un grito desgarrador resonó desde la entrada del taller. ¡Mamá! Era Valeria, con una expresión de terror puro en su rostro. Están viniendo por nosotras. Ellos saben. La atmósfera se volvió densa. Lucas sentía que el tiempo se detenía mientras cada palabra penetraba en su mente como un estilete. Valeria miró a Lucas y a su madre, el miedo palpable en sus ojos. «Es don Felipe», gritó de nuevo, acercándose. «Todo lo que le hagas a tu familia caerá sobre ti. No solo estamos hablando de chocolates, estamos hablando de nuestras vidas». La tensión crecía. Lucas sabía que la sombra de su pasado lo acechaba, pero este era un nuevo nivel de horror. Don Felipe permanecía en el fondo, como un espectador que disfrutaba del espectáculo. «Lucas, escúchame», dijo su madre, su voz temblando. «La verdad no solo afecta a tu imperio, también nuestra existencia. Hay un precio que pagar». En ese instante, alguien más irrumpió en la sala. Un hombre alto y delgado, con una cicatriz en la mejilla y mirada intensa, apareció en medio del caos. «El precio. Solo hay un camino, Lucas. Tienes que decidir pronto, porque el tiempo se agota». Era como si este extraño hubiese salido de una pesadilla. Los murmullos se intensificaron entre los periodistas, quienes ya tenían sus cámaras enfocadas, ansiosos por un nuevo giro en esta historia. «¿Quién eres tú?», exigió Lucas, dejando que su desafío dominara el miedo que lo envolvía. El hombre sonrió de manera siniestra, disfrutando de los ojos observadores que le rodeaban. «Tu verdadero padre estaba en un lugar oscuro. La maldición no es lo único que has heredado. ¿Lo sabías?». «Basta», gritó la madre de Lucas, su voz quebrada pero firme. «No lo escuches, Lucas». Pero las palabras del extraño ya habían sembrado la semilla de la duda en su corazón. La verdad sobre su padre, la maldición, todo se entrelazaba como hilos desgastados. «Necesito saber la verdad», susurró Lucas, sintiendo el peso de las palabras que apenas se atrevían a salir. «Dímelo todo». Una risa áspera escapó de los labios del hombre mientras daba un paso hacia adelante. «La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Tu madre siempre temió que lo supieras». En ese instante, las luces comenzaron a parpadear y una explosión retumbó, sacudiendo el taller. El aire se congeló. Lucas sintió que todo giraba lentamente. La confusión se transformó en horror, y en un segundo, el caos estalló. Un grupo de hombres armados entró corriendo, gritando órdenes mientras apuntaban a todos con sus armas. «Al suelo, nadie se mueva». La voz del líder retumbó como un trueno. Las exigencias rompieron el silencio. El sonido de las cámaras haciendo clic se apagó de inmediato. Lucas y su familia quedaron paralizados. La revelación del extraño se desvanecía en la oscuridad de la situación. Valeria se dejó caer al suelo. «Mamá», gritó, pero la madre de Lucas, aterrada, no podía moverse. Era el caos absoluto. A lo lejos, don Felipe sonreía, como un maestro de ceremonias en medio de un circo infernal. Disparos resonaron. La ventana voló en pedazos. «Lucas, corre», gritó su madre, empujándolo hacia un rincón, pero él se detuvo. Sabía que debía protegerlas. Su corazón latía desbocado. Esa parte de él quería huir. La otra parte sabía que no podía dejar que lo que era suyo se desmoronara. «Aléjate de ellas». Lucas se interpuso entre los hombres y su madre, sintiendo el aire helarse a su alrededor. Justo entonces, todo cambió. Uno de los hombres apuntó su arma, y antes de que Lucas pudiera reaccionar, un disparo resonó. Todo se detuvo. Una fuerte explosión de ruido y horror. El grito desgarrador de su madre llenó el aire. Cuando el eco del disparo se desvaneció,
Lucas se volvió hacia su madre, y el mundo alrededor comenzó a desvanecerse. Ella caía al suelo, la mirada vacía, el rostro pálido como la luna. ¡No! Lucas comenzó a correr hacia ella, pero el tiempo se detuvo de nuevo. Todo era confuso. Entonces, lo inesperado. De la nada, el mismo hombre que había entrado primero se lanzó hacia Lucas. «¡Es tu culpa! ¡Todo esto es por ti!», gritó, mientras lo empujaba hacia el lado. Lucas sintió un choque, como si el mundo entero cayera sobre sus hombros. «Eres el que traerá la ruina a esta familia». Lucas se encontró en el suelo, aturdido, sin poder procesar lo que acababa de suceder. «¡Mamá!», gritó de nuevo, desesperado. Los hombres se replegaron, como si hubieran cumplido con algo. Pero antes de que pudiera entender lo que pasaba, el líder de los hombres armados se acercó más, y su rostro se iluminó con una sonrisa burlona. «Ahora ya sabes, Lucas. La verdad duele, pero la culpa no se iría así tan fácil, ¿no?». Un sudor frío recorrió la espalda de Lucas. Todo estaba en juego. Con su madre herida, la advertencia resonando en su mente, y esa verdad oscura, aún sin desentrañar, sabía que debía decidir. ¿Podría salvar a su familia o se vería atrapado en un ciclo de violencia y traición? No tenía tiempo. Todo estaba girando. Y lo verdadero era aún más aterrador. ¿Qué legado lo esperaba? Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las cámaras, los murmullos, la expresión de horror en el rostro de su madre. Todo se mezclaba en un torbellino de confusión. «¿Qué secretos, mamá? Háblame». Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, pero el pánico lo llevaba al límite. Esto no podía estar sucediendo. «Lucas, hay cosas que nunca te conté. La maldición no solo te afecta a ti, está conectada con toda la familia. Tu abuelo, él hizo un pacto terrible por el éxito». Las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. La verdad era como el cacao amargo, que necesitaba ser procesado antes de convertirse en algo dulce. Pero esta verdad lo dejaba helado. «No puede ser verdad», Lucas gritó, atragantándose con la revelación. Sus manos temblaban. Su mirada se detenía entre su madre y don Felipe, quien sonreía de una manera malévola, disfrutando de la tormenta que había desatado. «¿No es maravilloso, Lucas? Todo lo que construiste puede desvanecerse con un solo secreto. La gente ama un escándalo y tienes uno brillante aquí». Las palabras de don Felipe eran veneno en el aire. Cada frase era un eco de su propia pesadilla. Pero antes de que pudiera asimilar todo, un grito desgarrador resonó desde la entrada del taller. «¡Mamá!». Era Valeria, con una expresión de terror puro en su rostro. «Están viniendo por nosotras. Ellos saben». La atmósfera se volvió densa. Lucas sentía que el tiempo se detenía, mientras cada palabra penetraba en su mente como un estilete. Valeria miró a Lucas y a su madre, el miedo palpable en sus ojos. «Es don Felipe», gritó de nuevo, acercándose. «Todo lo que le hagas a tu familia caerá sobre ti. No solo estamos hablando de chocolates, estamos hablando de nuestras vidas». La tensión crecía. Lucas sabía que la sombra de su pasado lo acechaba. Pero este era un nuevo nivel de horror. Don Felipe permanecía en el fondo, como un espectador que disfrutaba del espectáculo. «Lucas, escúchame», dijo su madre, su voz temblando. «La verdad no solo afecta a tu imperio, también nuestra existencia. Hay un precio que pagar». En ese instante, alguien más irrumpió en la sala. Un hombre alto y delgado, con una cicatriz en la mejilla y mirada intensa, apareció en medio del caos. ¿El precio? Solo hay un camino. Lucas, tienes que decidir pronto, porque el tiempo se agota. Era como si este extraño hubiese salido de una pesadilla. Los murmullos se intensificaron entre los periodistas,
quienes ya tenían sus cámaras enfocadas, ansiosos por un nuevo giro en esta historia. «¿Quién eres tú?», exigió Lucas, dejando que su desafío dominara el miedo que lo envolvía. El hombre sonrió de manera siniestra, disfrutando de los ojos observadores que les rodeaban. «Tu verdadero padre estaba en un lugar oscuro. La maldición no es lo único que has heredado. ¿Lo sabías?». «¡Basta!», gritó la madre de Lucas, su voz quebrada pero firme. «No lo escuches, Lucas». Pero las palabras del extraño ya habían sembrado la semilla de la duda en su corazón. La verdad sobre su padre, la maldición, todo se entrelazaba como hilos desgastados. «Necesito saber la verdad», susurró Lucas, sintiendo el peso de las palabras que apenas se atrevían a salir. «Dímelo todo». Una risa áspera escapó de los labios del hombre mientras daba un paso hacia adelante. «La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Tu madre siempre temió que lo supieras». En ese instante, las luces comenzaron a parpadear y una explosión retumbó, sacudiendo el taller. El aire se congeló. Lucas sintió que todo giraba lentamente. La confusión se transformó en horror, y en un segundo, el caos estalló. Un grupo de hombres armados entró corriendo, gritando órdenes, mientras apuntaban a todos con sus armas. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». La voz del líder retumbó como un trueno. Las exigencias rompieron el silencio. El sonido de las cámaras haciendo clic se apagó de inmediato. Lucas y su familia quedaron paralizados. La revelación del extraño se desvanecía en la oscuridad de la situación. Valeria se dejó caer al suelo. «¡Mamá!», gritó. Pero la madre de Lucas, aterrada, no podía moverse. Era el caos absoluto. A lo lejos, don Felipe sonreía, como un maestro de ceremonias en medio de un circo infernal. Disparos resonaron. La ventana voló en pedazos. «¡Lucas, corre!», gritó su madre, empujándolo hacia un rincón. Pero él se detuvo. Sabía que debía protegerlas. Su corazón latía desbocado. Esa parte de él quería huir. La otra parte sabía que no podía dejar que lo que era suyo se desmoronara. «Aléjate de ellas». Lucas se interpuso entre los hombres y su madre, sintiendo el aire helarse a su alrededor. Justo entonces, todo cambió. Uno de los hombres apuntó su arma, y antes de que Lucas pudiera reaccionar, un disparo resonó. Todo se detuvo. Una fuerte explosión de ruido y horror. El grito desgarrador de su madre llenó el aire. Cuando el eco del disparo se desvaneció, Lucas se volvió hacia su madre, y el mundo alrededor comenzó a desvanecerse. Ella caía al suelo, la mirada vacía, el rostro pálido como la luna. «¡No!». Lucas comenzó a correr hacia ella, pero el tiempo se detuvo de nuevo. Todo era confuso. Entonces, lo inesperado. De la nada, el mismo hombre que había entrado primero se lanzó hacia Lucas. «Es tu culpa. Todo esto es por ti», gritó, mientras lo empujaba hacia el lado. Lucas sintió un choque, como si el mundo entero cayera sobre sus hombros. «Eres el que traerá la ruina a esta familia». Lucas se encontró en el suelo, aturdido, sin poder procesar lo que acababa de suceder. «Mamá», gritó de nuevo, desesperado. Los hombres se replegaron, como si hubieran cumplido con algo. Pero antes de que pudiera entender lo que pasaba, el líder de los hombres armados se acercó más, y su rostro se iluminó con una sonrisa burlona. «Ahora ya sabes, Lucas, la verdad duele, pero la culpa no se iría así tan fácil». No, un sudor frío recorrió la espalda de Lucas. Todo estaba en juego. Con su madre herida, la advertencia resonando en su mente, y esa verdad oscura aún sin desentrañar, sabía que debía decidir. ¿Podría salvar a su familia o se vería atrapado en un ciclo de violencia y traición? No tenía tiempo. Todo estaba girando. Y lo verdadero era aún más aterrador. ¿Qué legado lo esperaba